20 kilos de oro macizo colgando del cuello. No es una joya, ni un adorno, ni un símbolo de riqueza. Es una tortura diseñada con precisión matemática para romper las vértebras de una mujer mientras camina. La reina más poderosa de Oriente. La mujer que desafió a los Césares y partió el Imperio Romano en 3 pedazos. Ahora jadea bajo el peso de su propia corona. Pero el verdadero terror no son las cadenas. El verdadero terror es el ruido que se escucha a lo lejos. Cientos de miles de gargantas romanas rugiendo por sangre, exigiendo ver a la reina guerrera reducida a una mascota encadenada. Bienvenidos al triunfo romano. Bienvenidos al infierno en la tierra. Para entender cómo una monarca termina arrastrada por el polvo, primero hay que entender el error de cálculo fatal. Zenobia de Palmira cometió el pecado capital de la antigüedad. Creyó que Roma estaba muerta. Y tenía razones para creerlo. El imperio se desmoronaba, devorado por la peste, las invasiones bárbaras y una sucesión de emperadores incompetentes que duraban menos que una estación. Zenobia miró el mapa y vio una oportunidad. Tomó Egipto, cortó el suministro de grano y se declaró Augusta. Fue una jugada maestra. Hasta que un soldado de carrera, un hombre de disciplina de hierro llamado Aureliano, tomó el mando de las legiones. Aureliano no era un político. Era un asesino eficiente con una corona. Cruzó el Bósforo, arrasó con todo a su paso y empujó a los ejércitos de Palmira hasta las puertas de su propia ciudad. El asedio fue brutal. El hambre comenzó a apretar las gargantas de los defensores. Pero Zenobia tenía una última carta. La fuga. Es de noche. El aire del desierto es frío, pero el sudor le pega la túnica a la piel. Zenobia corre hacia el río Éufrates. No hay carruajes dorados aquí, solo camellos rápidos y desesperación. La orilla persa, la seguridad, está a unos pocos cientos de metros de agua oscura. Si cruza, puede reagrupar un ejército. Si cruza, la guerra continúa. Pero los caballos romanos son más rápidos que la esperanza. La caballería ligera de Aureliano intercepta al grupo justo cuando están entrando al agua. No hay batalla épica final. No hay duelo de espadas. Solo hay brutalidad física inmediata. Soldados con manos ásperas, acostumbrados a cavar trincheras y matar germanos, agarran a la mujer más poderosa del mundo conocido y la tiran al suelo. La dignidad real se evapora en el instante en que tu cara golpea el barro. Aquí comienza el verdadero dilema. La mayoría de los generales capturados se suicidan. Clavan una daga en su propio pecho antes de dejar que el enemigo los toque. Es la salida honorable. Es la única forma de evitar lo que viene. Pero Zenobia no lo hace. ¿Por qué? ¿Es cobardía? ¿O es un cálculo frío de supervivencia? La arrastran ante Aureliano. El emperador está sucio de polvo y sangre, sentado en una silla de campaña. La mira. Sus oficiales piden la cabeza de la reina. Exigen que la ejecuten ahí mismo para enviar un mensaje a todas las provincias rebeldes. Una espada en el cuello y todo termina. Pero Aureliano niega con la cabeza. Matarla sería un desperdicio. Un cadáver se pudre y se olvida. Roma no necesita mártires. Roma necesita espectáculo. El emperador sabe que su legitimidad pende de un hilo. Necesita mostrarle a la plebe, al Senado y al mundo que él ha restaurado el orden. Y para eso necesita un trofeo que respire. Necesita que Zenobia camine. La decisión está tomada. Zenobia vivirá, pero el precio de su vida será la muerte de todos los que la rodean. Comienza el juicio en la ciudad de Emesa. Es una farsa legal, un teatro de sangre. Los soldados romanos traen a sus consejeros, a sus generales, a sus filósofos. Entre ellos está Longino, una de las mentes más brillantes de la época, el hombre que le enseñó griego y filosofía. Aureliano,
le da una opción implícita a la reina: su vida a cambio de la culpa. Y Zenobia, la reina guerrera, señala a sus amigos. Dice que fue una mujer engañada, mal aconsejada por hombres ambiciosos. Es una traición abyecta. Es supervivencia pura y dura. Los legionarios ejecutan a Longino y a los demás oficiales frente a ella. La sangre salpica las sandalias de la reina. Ella no aparta la mirada. No puede permitirse mostrar debilidad, ni tampoco compasión. Ahora es propiedad del Estado romano. Su estatus legal ha cambiado. Ya no es una persona, es parte del botín, inventariada junto con las estatuas, el oro y el ganado. El viaje hacia Roma comienza. Son miles de kilómetros. No es un traslado diplomático. Es una exhibición itinerante. En cada ciudad, en cada guarnición, la sacan y la muestran. «Miren», dicen los centuriones, «aquí está la mujer que osó desafiarnos». La gente escupe, le tiran piedras. La leyenda de la gran reina oriental se desmonta pueblo por pueblo, humillación tras humillación. Pero esto es solo el ensayo. Aureliano está preparando algo que no se ha visto en décadas. Un triunfo. No una simple celebración, sino el ritual más sagrado, violento y político de la maquinaria romana. Y en el centro de ese ritual ha diseñado un tormento específico para Zenobia. Los herreros del ejército reciben una orden extraña. No deben forjar grilletes de hierro para la prisionera. Deben tomar el oro capturado en el tesoro de Palmira y fundirlo. Deben hacer cadenas de oro macizo, esposas de oro, collares de oro tan gruesos que un ser humano normal apenas podría mantenerse en pie. La ironía es cruel y deliberada. La riqueza que ella usó para financiar su rebelión será ahora el peso físico que la aplaste. Mientras se acercan a Italia, el rumor corre por las calles de Roma. La reina de Oriente viene encadenada. La plebe está frenética. La curiosidad es morbosa. Quieren ver si es tan bella como dicen, y quieren verla quebrada. Para Zenobia, cada paso hacia la capital es un paso hacia la destrucción de su identidad. Sabe lo que le pasó a Vercingétorix, el rey galo. Lo exhibieron, lo humillaron y luego lo estrangularon en el Tullianum, un agujero húmedo bajo la ciudad. Sabe lo que le pasó a Jugurta, el rey de Numidia, que murió de hambre en esa misma oscuridad, desnudo y loco. La pregunta que la mantiene despierta en su celda móvil no es si va a morir, es cómo. ¿La arrojarán a las bestias en el Coliseo? ¿La entregarán a los soldados para que se diviertan en los barracones? ¿O Aureliano tiene planeado un final aún más retorcido para la mujer que casi destruye su imperio? Las puertas de Roma se abren. El ruido es ensordecedor. El día del triunfo ha llegado. El ruido no es humano. Es una vibración física que sacude los adoquines de la vía sacra. 1 millón de personas se han agolpado en las calles, colgando de los tejados, apretados en los pórticos, subidos a las estatuas. Todos han venido a ver una cosa: el fin del mundo tal como lo conocían y el renacimiento del poder romano. El aire huele a incienso quemado, a sudor rancio de la multitud y a estiércol de elefante. La procesión comienza y es un asalto a los sentidos diseñado para abrumar. Primero pasan las bestias. Tigres de la India, jirafas, alces del norte. Animales que la mayoría de los romanos creían que eran mitos. Aureliano no solo está mostrando que ha conquistado ejércitos, está diciendo que Roma ha conquistado la naturaleza misma. Luego vienen los carros cargados con el botín. Plata, sedas, estatuas de dioses extranjeros que ahora son juguetes para el Senado. Pero nadie mira el oro. Todos esperan a la mujer. Cuando Zenobia aparece, un rugido ensordecedor golpea la columna de marcha. Y la visión es grotesca. No camina como una reina, camina como un animal de carga.
Las cadenas de oro que Aureliano mandó forjar son tan pesadas que 2 esclavos, uno a cada lado, tienen que sostener los eslabones para que no le arranquen los brazos de las cuencas o le partan el cuello. Pero no la ayudan por compasión, la ayudan para prolongar el espectáculo. Si ella se desploma y muere ahí mismo, el show se acaba. Y el show no puede acabar. Sus piernas tiemblan bajo el peso de las joyas. Lleva puestas todas las gemas de la corona de Palmira. Es una montaña brillante de riqueza que apenas puede respirar. El sudor le corre por la cara, lavando el maquillaje real, revelando el miedo crudo debajo de la máscara. La multitud le arroja basura, insultos obscenos y burlas. Las matronas romanas la señalan con desprecio. Ahí va la mujer que se atrevió a jugar a ser hombre, la que pensó que podía gobernar. A su lado, caminando en pantalones galos, una prenda considerada ridícula y bárbara por los romanos, va Tetricus, el hombre que usurpó el control de las provincias occidentales. Él también es un emperador caído. Él también es un trofeo. 2 rivales que controlaron la mitad del mundo, reducidos a ganado de exhibición en una misma tarde. ¿Qué pasa por la mente de Zenobia mientras sus sandalias tocan el polvo de Roma? Sabe que cada paso la acerca al foro, y el foro es donde termina el camino. Al final de esta ruta espera el templo de Júpiter Capitolino. La tradición es estricta, casi litúrgica. El general victorioso sube las escaleras para sacrificar toros blancos a los dioses. En ese preciso momento, mientras el hacha cae sobre el cuello del toro arriba en el templo, los líderes enemigos son estrangulados abajo, en la prisión mamertina. Es un sacrificio de sangre sincronizado. Vercingétorix murió así. Simón Bar Giora, el líder judío, fue lanzado desde la roca Tarpeya o estrangulado mientras la multitud vitoreaba. Zenobia cuenta los pasos. Quedan 1000 metros, 800, 500. Detrás de ella, en un carro tirado por 4 ciervos, una excentricidad que solo un hombre como Aureliano podría permitirse, va el emperador. Lleva la túnica púrpura bordada en oro, la cara pintada de rojo minio para parecerse a Júpiter. Es un dios viviente. Un esclavo sostiene una corona de laurel sobre su cabeza y le susurra al oído: Respice post te, hominem te memento. Mira tras de ti, recuerda que solo eres un hombre. Pero hoy, esa frase parece vacía. Hoy, Aureliano tiene el poder de vida y muerte absoluto. El contraste es brutal. Aureliano en la cima, Zenobia en el abismo. Él es el orden, ella es el caos que ha sido encadenado. La procesión se detiene. Han llegado al pie de la colina capitolina. El momento de la verdad. El ruido de la multitud baja un decibelio. Una tensión eléctrica recorre la vía sacra. Los legionarios rodean a los prisioneros. Tetricus mira al suelo, resignado. Zenobia levanta la vista, intentando mantener la cabeza erguida a pesar de los kilos de oro que tiran de su cuello hacia la tierra. Los guardias se acercan. Agarran a los prisioneros menores, a los lugartenientes, a los oficiales rebeldes. Se los llevan a la izquierda, hacia la oscuridad de la prisión mamertina. Se escuchan gritos, súplicas en arameo y en galo. Saben que van a morir en la oscuridad húmeda, estrangulados con una cuerda garrote. Un centurión se para frente a Zenobia. Pone la mano en la empuñadura de su gladius. Ella espera el tirón, el empujón hacia la celda de ejecución. Cierra los ojos. Espera el frío de la piedra subterránea. Pero el empujón no llega. Aureliano ha hecho un cálculo político diferente. Matar a un rey bárbaro es rutina. Matar a una mujer, una reina que ha capturado la imaginación de la plebe con su exotismo y su audacia, podría ser contraproducente. Podría parecer poco romano. Podría parecer miedo. Y Aureliano no tiene miedo.
Él quiere demostrar una superioridad moral tan aplastante que la muerte parecería un regalo. Él tiene un destino mucho más extraño reservado para ella. Un destino que, para una reina guerrera, podría ser peor que la muerte. El centurión le hace una señal. No van a la prisión. La procesión continúa, pero ella es separada del grupo de los condenados. La multitud está confundida. ¿Dónde está la sangre? ¿Dónde está el cadáver? El emperador sube al templo. Los toros son sacrificados. El humo sube al cielo. La victoria es total. Pero mientras Roma se emborracha de vino gratis y celebra la restauración del mundo, Zenobia es llevada a una villa en las afueras, en Tibur, cerca de la villa del antiguo emperador Adriano. Le quitan las cadenas de oro. El alivio físico es inmediato, pero el peso psicológico se duplica. Le entregan ropa de matrona romana. Le dan sirvientes. Le dicen que es libre, dentro de los límites de la propiedad. Aureliano no la ha perdonado por bondad. La ha convertido en una ama de casa romana. La gran rebelde, la nueva Cleopatra, condenada a vivir sus días organizando cenas, tejiendo lana y envejeciendo en la oscuridad del anonimato, mientras el imperio que intentó destruir sigue girando sin ella. Pero la historia de la crueldad romana con las reinas no termina con Zenobia. Ella tuvo suerte. Décadas antes, otra familia real no recibió la misericordia del exilio doméstico. Cuando Roma captura a una reina, el terror tiene muchas caras, y a veces la humillación no es el encierro, sino la exposición pública más vil imaginables. Para entender el verdadero fondo del abismo, tenemos que mirar lo que le sucedió a la realeza de la tribu de los Cicenos. Tenemos que mirar a Britania. Porque si Zenobia fue exhibida como un trofeo, las hijas de Boudica fueron usadas como meros objetos para romper el espíritu de una nación entera. Aquí, la maquinaria romana no buscaba espectáculo político, buscaba aniquilación emocional. Olvida el sol de Italia, olvida las villas de mármol y las jubilaciones cómodas en el campo. Vamos al norte, a la lluvia, al barro, al borde mismo del mundo conocido. Aquí, en Britania, la civilización romana no usa máscaras doradas. Aquí, la maquinaria imperial muestra sus dientes oxidados y llenos de sangre. Estamos en el año 60 después de Cristo. El rey de los Cicenos, Prasutagus, acaba de morir. Era un hombre prudente, un colaborador. Creyó que podía comprar la seguridad de su familia jugando bajo las reglas de Roma. En su testamento, dejó la mitad de su reino al emperador Nerón y la otra mitad a sus 2 hijas adolescentes. Pensó que era un seguro de vida. Pensó que Roma respetaría la ley. ¡Qué ingenuo! Para los administradores romanos locales, un reino cliente no es un aliado. Es una cuenta bancaria esperando ser liquidada. El testamento del rey es ignorado antes de que la tinta se seque. El procurador romano, Cato Deciano, no envía diplomáticos a la casa real de los Cicenos. Envía centuriones veteranos y recaudadores de impuestos con permiso para saquear. Boudica, la viuda, la reina, sale a recibirlos. Exige respeto, exige que se cumpla la voluntad de su esposo. La respuesta de Roma es un acto de terrorismo de Estado diseñado meticulosamente. No hay juicio, no hay acusación. Los soldados agarran a la reina frente a su propia tribu. La atan a un poste como a una criminal común, como a una esclava desobediente. El látigo cae sobre la espalda real. 1, 2, 10 veces. La piel se abre. La sangre de la realeza mancha el suelo fangoso. El mensaje es claro. Tu título no significa nada. Tu linaje no te protege. Eres carne y la carne obedece. Pero el horror físico de los latigazos es solo el preámbulo. Lo que sigue es lo que realmente revuelve el estómago.
un crimen que trascendió los siglos. Los oficiales romanos miran a las dos hijas del rey. Son niñas, vírgenes nobles. En la cultura celta, su pureza y su estatus son sagrados. Para Roma, son simplemente activos sobrantes de una liquidación. Dan la orden. Lo que sucede a continuación no es un abuso, es una violación sistemática y pública. Los legionarios arrastran a las princesas. No lo hacen en un callejón oscuro, sino a la vista de todos, bajo la mirada impotente de los nobles Micenos y de su propia madre sangrante. Es una violación estratégica. Al destruir la pureza de las hijas, Roma está destruyendo su futuro político, su capacidad de casarse, su legitimidad para gobernar. Las están borrando del mapa dinástico usando sus propios cuerpos como borradores. Cuando los soldados terminan, dejan a las 3 mujeres tiradas en el barro. Se ríen, saquean la casa, se llevan la plata. Para ellos, es un martes cualquiera en una provincia bárbara. Creen que han roto el espíritu de los Micenos. Creen que, después de tal humillación, nadie se atreverá a levantar la mirada nunca más. Es el error de cálculo más sangriento en la historia de la ocupación romana en Britania. Boudica no se rompe. Mientras limpia la sangre de sus hijas, algo dentro de ella muere. La mujer que intentaba negociar, la viuda política, y algo nuevo nace. Algo frío, oscuro y absolutamente letal. Los romanos no vieron una amenaza en esas mujeres llorando en el suelo. No entendieron que acababan de crear a su propia némesis. Boudica se levanta. No hay lágrimas. Solo hay una promesa silenciosa de aniquilación total. Si Roma quiere ser un monstruo, ella les enseñará lo que es el verdadero miedo. Roma encendió una mecha en el corazón de esas 3 mujeres. Y la explosión que viene a continuación no va a dejar piedra sobre piedra en Londres. La venganza no será política, será personal. Y será una carnicería de tal magnitud que, siglos después, los arqueólogos encontrarán una capa de ceniza roja y negra bajo la ciudad moderna, la cicatriz geológica de la ira de una madre. Pero antes de ver arder Londres, debemos entender que este trato no era exclusivo de los bárbaros. Roma podía ser igual de cruel con la realeza más antigua y sofisticada del mundo. Porque incluso los faraones, dioses en la tierra, pueden ser reducidos a mascotas encadenadas si el general adecuado decide que su sufrimiento es necesario. 46 antes de Cristo. Roma no celebra una victoria, celebra 4. Julio César, el hombre que ha convertido la República en su tablero de ajedrez personal, organiza el espectáculo más extravagante que la ciudad ha visto jamás. 4 días de desfiles, 4 días de sangre, Galia, Ponto, África, Egipto. Pero en el día dedicado a Egipto, algo sale mal. El guión es el mismo de siempre. Exhibir a los prisioneros, deslumbrar a la plebe y recordarles que César es intocable. En la procesión marcha la princesa Arsínoe IV. Es la hermana menor de Cleopatra. Tiene poco más de 20 años, quizás menos. Es una niña mujer que tuvo la audacia de liderar un ejército contra las legiones romanas en Alejandría, que obligó al propio César a nadar por su vida en el puerto para escapar de sus soldados. Por esa humillación, César quiere verla rota. Arsínoe camina cargada de cadenas. Pero a diferencia de los reyes bárbaros, barbudos y feroces que la multitud adora odiar, Arsínoe se ve frágil. Es una figura trágica, una princesa helenística educada en palacios de mármol, ahora arrastrada como una esclava común. Y entonces ocurre lo impensable. El rugido de la multitud, ese ruido bestial que exige muerte, se apaga. Los romanos miran a la niña encadenada y no sienten orgullo. Sienten lástima. Ven en ella la caída de la nobleza antigua. Se escuchan murmullos.
¿Es necesario esto? Se preguntan. César necesita aplastar a una niña para probar que es grande. La lástima es peligrosa. La lástima se convierte rápidamente en ira contra el conquistador. César, el político más astuto de la historia, lee la temperatura del ambiente al instante. Se da cuenta de que ha cruzado una línea invisible. Si la ejecuta al final del desfile, como es la tradición, la multitud podría volverse en su contra. El triunfo podría convertirse en un disturbio, así que, en un acto de misericordia calculada, César le perdona la vida. No la estrangulan en el Tullianum. La exilian. La envían al templo de Artemisa en Éfeso, en la actual Turquía. Un santuario sagrado donde, teóricamente, nadie puede tocarla. Arsinoe respira. Piensa que ha sobrevivido a la maquinaria romana. Piensa que el asilo religioso la protegerá. Pero Roma tiene una memoria larga y rencorosa. Y su hermana, Cleopatra, tiene una memoria aún mejor. Pasan los años. César muere bajo 23 puñaladas. El mundo gira. Marco Antonio toma el control del Oriente y cae bajo el hechizo político y personal de Cleopatra. Y una noche, en medio de los susurros de almohada y las estrategias de guerra, Cleopatra hace una petición simple. Quiere la cabeza de su hermana. Arsínoe es una amenaza. Mientras respire, es una rival al trono de Egipto. Lo que sucede a continuación es una violación de todas las leyes divinas y humanas de la antigüedad. Los sicarios romanos enviados por Marco Antonio llegan a Éfeso, entran en el santuario sagrado. Arsínoe se abraza a la estatua de la diosa, gritando por asilo, invocando la protección divina que ha sido respetada durante siglos. A los soldados romanos no les importa. La arrancan del altar, la degüellan allí mismo, sobre los escalones del templo. Su sangre mancha el suelo sagrado. Es un sacrilegio atroz que horroriza al mundo griego, pero envía un mensaje brutalmente claro. No hay refugio. No hay dioses que te protejan de Roma. Si el Estado quiere tu muerte, te encontrará en el fin del mundo o en el altar de tus dioses, y te matará como a un perro. Esta historia, la imagen de su hermana arrastrada y luego ejecutada como un animal acorralado, se graba a fuego en la mente de Cleopatra. Ella observa desde lejos, toma notas, aprende la lección más importante de su vida. Nunca dejes que te atrapen viva. Porque Cleopatra sabe que, si alguna vez pierde, Roma no tendrá la misma piedad con ella. Ella no es una niña simpática como Arsínoe. Ella es la puta de Oriente, la bruja extranjera que sedujo a sus generales y corrompió su república. Si Roma la atrapa, el desfile no terminará en exilio, terminará en una orgía de violencia y humillación pública que hará que el destino de Zenobia parezca un paseo por el jardín. Y el día llega. La flota de Marco Antonio arde en Actium. Las legiones de Octavio, el futuro Augusto, marchan hacia Alejandría. El cerco se cierra. Cleopatra se encierra en su mausoleo. El aire huele a final de época. Octavio quiere capturarla viva a toda costa. No por amor, no por justicia. La necesita para su triunfo. Necesita a la gran reina egipcia caminando encadenada por las calles de Roma para legitimar su poder. Es la pieza central de su coronación política. Envía mensajeros prometiendo seguridad, prometiendo trato digno. Miente desesperadamente porque sabe que el verdadero premio es su humillación pública. Cleopatra recibe los mensajes. Mira por la ventana de su palacio hacia el mar, donde los barcos romanos bloquean el horizonte. Recuerda las cadenas de Arsínoe. Recuerda los latigazos de Boudica, aunque sea en espíritu. Conoce la crueldad romana. Sabe que Octavio la quiere en una jaula. El duelo final no es una batalla de espadas.
Es una carrera contra el tiempo. Octavio intenta entrar al mausoleo para capturarla antes de que ella pueda tomar la única salida que le queda. Es una partida de ajedrez psicológica. ¿Podrá el hombre más poderoso del mundo impedir que una mujer se suicide? El silencio dentro del mausoleo es más pesado que la piedra. Afuera, Alejandría contiene el aliento. Octavio ha ganado. La guerra ha terminado. Pero la batalla por la imagen final de esta historia se está librando ahora mismo en una habitación cerrada con barricadas. Octavio está desesperado. No quiere un cadáver, quiere una prisionera. Sabe que un triunfo romano sin Cleopatra es como una boda sin novia. Es un fracaso teatral. Envía a su hombre de confianza, Proculeyo, con una orden estricta. Sácala viva. No uses la fuerza si no es necesario, pero no dejes que se mate. La escena que sigue es digna de una película de espías. Mientras un enviado distrae a Cleopatra, hablándole a través de la puerta barrada, Proculeyo coloca una escalera contra el muro exterior. Trepa en silencio. Se desliza por una ventana alta, la misma por la que metieron al moribundo Marco Antonio días atrás. Baja corriendo las escaleras de piedra. Una de las sirvientas de Cleopatra grita: «Reina, te han capturado». Cleopatra gira. Ve al romano. Su reacción es instintiva, animal. Saca una daga que lleva escondida entre los pliegues de su túnica. No intenta atacar al soldado, apunta a su propio pecho. Quiere acabar con esto antes de que las manos romanas la toquen. Pero Proculeyo es rápido. Se abalanza sobre ella. Le agarra la muñeca en el aire, torciendo el brazo hasta que el metal cae al suelo. «Mujer», le dice, jadeando por el esfuerzo, «no te hagas daño a ti misma, ni le quites a César la oportunidad de mostrar su clemencia». Es una mentira piadosa y ambos lo saben. Proculeyo sacude su túnica, busca veneno, busca armas. La revisa como si fuera un delincuente callejero. La reina de Egipto, la última faraona, ha sido desarmada. Ahora es, oficialmente, una prisionera. Los días siguientes son una tortura psicológica lenta. Octavio le permite enterrar a Marco Antonio, pero luego la encierra de nuevo. Le quitan todo objeto afilado. La vigilan día y noche. Quieren que se recupere, que coma, que recobre su belleza. Octavio necesita que luzca magnífica para el desfile, no demacrada y enferma. Entonces, ocurre el encuentro. Octavio entra en la habitación. Es joven, frío, calculador. No es el apasionado César ni el exuberante Marco Antonio. Es un burócrata de la muerte. Cleopatra intenta seducirlo, no con sexo, sino con intelecto y piedad. Se tira a sus pies. Le ofrece listas de tesoros. Intenta negociar el futuro de sus hijos. Octavio la mira con una sonrisa vacía. «No temas, mujer. Te trataré bien». Le habla como si fuera una niña histérica. Pero sus ojos dicen otra cosa. Sus ojos están midiendo el diámetro de sus muñecas para las cadenas. Cleopatra sabe que miente, pero necesita confirmación y la consigue de la fuente más improbable. Un joven oficial romano, Cornelio Dolabella, fascinado por la leyenda de la reina, rompe el protocolo. Se acerca a ella y le susurra la verdad que Octavio oculta. «En 3 días zarpamos hacia Siria. Tú y tus hijos iréis a Roma. Vas a caminar en el triunfo. Esa es la sentencia. No habrá exilio cómodo. Habrá cadenas, burlas, escupitajos y probablemente una ejecución sórdida al final». Cleopatra toma su decisión. No es un acto de desesperación, es su última maniobra militar. Va a flanquear a Octavio, va a robarle su victoria, pide un baño, se viste con sus mejores galas reales, las túnicas de la diosa Isis, pide una cena suntuosa y escribe una carta. Una sola carta dirigida a Octavio.
Se la entrega a un guardia para que la lleve al campamento romano. En cuanto el guardia sale, la trampa se cierra. Octavio recibe la carta en su tienda. La abre. Lee la primera línea. Te ruego que me entierres junto a Marco Antonio. El color desaparece de la cara del futuro emperador. Entiende al instante. No es una petición, es una nota de suicidio. Es una declaración de victoria. Corred. Grita a sus guardias. ¡Detenedla! Él mismo sale corriendo hacia el mausoleo, con la esperanza de que los médicos puedan salvarla, de que puedan bombear el veneno fuera de su cuerpo. Pero Roma llega tarde. Los soldados derriban las puertas, irrumpen en la cámara real, y la imagen que encuentran los detiene en seco. No hay sangre, no hay violencia visible. Cleopatra yace en un lecho de oro. Sus dos criadas, Iras y Charmión, están muriendo a sus pies, ajustando la diadema en la cabeza de su señora con sus últimos alientos. La reina está muerta. El veneno del áspid, o quizás una mezcla tóxica oculta en un hueco de su peineta, la historia varía, pero el resultado es el mismo. Ha hecho su trabajo. Ha sido rápido y limpio. Un soldado romano, furioso por haber perdido su bono de victoria, sacude a una de las criadas moribundas. ¿Te parece que esto está bien hecho?, le grita. La criada abre los ojos por última vez. Mira a su reina perfecta e intocable y responde con la frase más desafiante de la antigüedad. Sí, soldado, está extremadamente bien hecho. Es digno de una descendiente de tantos reyes. Y muere. Octavio entra. Ve el cuerpo. Sabe que ha perdido. Ha conquistado Egipto. Ha ganado el oro. Ha eliminado a sus rivales. Pero esta mujer le ha ganado la partida final. Ella ha elegido su propio final. No será un juguete en su desfile. Se ha convertido en un mito intocable. La furia de Octavio es tan grande que considera profanar el cadáver. Pero es un político. Sabe que eso lo haría parecer un monstruo. Así que concede el entierro. Sin embargo, el triunfo en Roma debe continuar. El pueblo espera una reina. Octavio no puede decepcionarlos. Y lo que hace a continuación es uno de los actos más patéticos y surrealistas de la propaganda romana. Si no puede tener a la reina real, fabricará una. Meses después, en las calles de Roma, la multitud ruge. Pasa el desfile. Y allí, encadenada, va Cleopatra. Pero no es de carne y hueso, es una estatua. Una efigie de cera o de oro, arrastrada sobre un carro, con una serpiente pintada mordiéndole el brazo. Es una farsa. La gente lo sabe. Octavio lo sabe. Roma aplaude, pero el sabor de la victoria es agridulce. Han visto la estatua, pero saben que la mujer real escapó de sus garras. Este es el destino de las que escapan. Pero la historia de Roma está llena de aquellos que no tuvieron la oportunidad de beber el veneno, de aquellos que fueron arrastrados a la oscuridad y cuyos nombres fueron borrados. Porque hay un destino peor que la muerte y peor que la humillación pública. Hay un destino reservado para el enemigo más odiado de Roma, un hombre que no fue solo un rebelde, sino una pesadilla existencial para la República. Un hombre que obligó a Roma a mirarse al espejo y ver su propia fealdad. Hablamos de Jugurta. Y su final en el Tullianum nos muestra qué pasa cuando Roma no quiere hacer un espectáculo, sino que simplemente quiere hacerte desaparecer en el olvido más frío y húmedo del mundo. Roma odia a los enemigos que la vencen en el campo de batalla, pero desprecia con una furia volcánica a los que la compran. Y Jugurta, rey de Numidia, cometió el error de decir la verdad en voz alta. Miró a los senadores, a los generales, a la élite romana y dijo: Roma es una ciudad en venta y perecerá en cuanto encuentre un comprador. Jugurta no solo los combatió, los sobornó. Corrompió cónsules, compró tratados de paz y se rió en la cara de la República.
Les demostró que su honor tenía un precio y que ese precio era barato. Por eso, cuando Cayo Mario finalmente lo derrota, no por habilidad militar, sino por una traición sucia de su suegro, el destino de Jugurta no puede ser una simple ejecución. Roma necesita limpiar su propia vergüenza, lavándola con la sangre del hombre que conocía sus secretos. Estamos en el año 104 a.C. El desfile triunfal de Mario avanza. Jugurta camina delante del carro del vencedor. A diferencia de Zenobia, no hay dignidad aquí, solo locura. Lleva sus túnicas reales, pero sus ojos se mueven frenéticamente. Ha pasado meses encadenado. Sabe lo que viene. La procesión termina en el Capitolio. El camino se bifurca. Mario sube al templo para recibir la gloria. Jugurta es empujado hacia la izquierda, hacia una puerta pequeña y discreta en la base de la colina. Es la entrada al Tullianum. Aquí, la civilización romana se quita la máscara por completo. Los lictores, los guardias ceremoniales, rodean al rey caído. No esperan a que entre en la celda. Se abalanzan sobre él como perros hambrientos. La codicia romana, esa misma codicia que Jugurta denunció, explota en un frenesí de violencia física. Un guardia agarra su túnica de seda y tira con tanta fuerza que la rasga por la mitad. Otro ve los pesados aros de oro que cuelgan de sus orejas. No se molesta en desabrocharlos. Tira de ellos. El cartílago se desgarra, la sangre salpica el suelo de piedra y el soldado se guarda el oro en el bolsillo, mientras el rey grita. Le arrancan la ropa, las joyas, la dignidad, hasta dejarlo desnudo, sangrando y temblando. Pero lo peor no son los golpes. Lo peor es el agujero. El Tullianum no es una cárcel con rejas, es una cisterna antigua, un estómago de piedra cavado 12 pies bajo tierra, húmedo, oscuro y pestilente. No hay escaleras, solo hay un agujero en el techo por donde tiran a los condenados. Empujan a Jugurta al vacío. Cae, golpea el suelo fangoso y helado en la oscuridad total. El aire huele a podredumbre, a heces antiguas y a miedo. Arriba, la tapa de piedra se cierra, borrando el último rayo de luz. El silencio es absoluto, roto solo por el goteo del agua y la respiración entrecortada de otros condenados que esperan morir. Y en ese momento, en la oscuridad absoluta, la mente de Jugurta se quiebra. Se dice que soltó una carcajada histérica, una risa que resonó en las paredes húmedas. Gritó hacia la oscuridad. ¡Por Hércules! ¡Qué frío está este baño romano! Es la ironía final. El rey del desierto, el hombre que vivió bajo el sol abrasador de África, va a morir congelado en las entrañas de la ciudad que intentó comprar. No lo ejecutan rápido, eso sería misericordioso. Lo dejan ahí, sin comida, sin agua, desnudo sobre la piedra fría. Pasan los días. 1, 2, 3. El hambre empieza a devorar sus músculos. La sed le hincha la lengua. La locura se apodera de él mientras lucha contra las ratas en la oscuridad. Tarda 6 días en morir. 6 días de agonía lenta, gritando maldiciones contra una ciudad que no puede oírlo. Mientras arriba, en la superficie, Roma sigue con sus negocios, indiferente. Cuando finalmente deja de moverse, un verdugo baja con un gancho, engancha el cadáver y lo arrastra para tirarlo al río Tíber o a las escaleras Gemonías, donde los perros callejeros harán el resto. El Tullianum es el gran devorador, pero hay un hombre que conoció este infierno mejor que nadie. Un hombre que no estuvo 6 días, sino 6 años esperando su final. Su nombre es Vercingétorix. Si Jugurta fue la vergüenza de Roma, Vercingétorix fue su gran miedo. El galo que unió a las tribus, el hombre que casi derrota a Julio César en Alesia. Cuando se rindió, lo hizo con un gesto de honor supremo.
Salió a caballo, arrojó sus armas a los pies de César y se sentó en silencio, ofreciendo su vida a cambio de la de sus hombres. César aceptó la rendición, pero César no perdona. Vercingetorix no es ejecutado en el campo de batalla, es encadenado y enviado a Roma. Pero César tiene un problema: la guerra civil contra Pompeyo. El triunfo se retrasa, el desfile no llega y Vercingetorix espera. Imagina pasar 6 años en una celda romana. 6 años viendo cómo tu cuerpo de guerrero se atrofia. 6 años sabiendo que la única razón por la que te mantienen vivo, la única razón por la que te alimentan, es porque te necesitan como adorno para una fiesta que aún no se ha celebrado. Eres ganado engordado para el sacrificio. Vercingetorix envejece en la oscuridad. Se entera de las noticias del exterior por los susurros de los guardias. Sabe que César ha cruzado el Rubicón. Sabe que Roma está en guerra consigo misma. Tal vez tiene una esperanza absurda de que el caos lo libere. Pero César gana. Siempre gana. Y en el año 46 a.C., 6 años después de su rendición, la puerta de la celda se abre. «Levántate, rey de los galos», le dicen. «Es hora». Lo sacan a la luz del sol. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, arden, le ponen las cadenas de gala. Lo hacen caminar por las calles de una ciudad que lo odia. Ve a César, el hombre al que se rindió de hombre a hombre, ahora convertido en un semidios intocable en lo alto de su carro. Vercingetorix cumple su papel. Camina con la cabeza alta, aunque su cuerpo es una ruina. Llega al final de la vía sacra. Y entonces la rutina se repite. El giro a la izquierda, el Tullianum. Pero esta vez no hay espera. El verdugo público lo espera en la oscuridad. No es una lucha. Vercingetorix está demasiado débil. Le pasan el lazo alrededor del cuello. Un giro rápido del garrote. El hueso cruje. El hombre que unió a la Galia deja de existir, convertido en un bulto inerte en el suelo de una prisión romana. Para Roma, es el cierre de un expediente administrativo. Para nosotros, es la revelación de una verdad incómoda. El brillo del imperio, sus estatuas de mármol y sus leyes eternas están construidos sobre un cimiento de huesos rotos y dignidad aplastada. Pero hay una historia más. Una que rompe el esquema. Una vez, solo una vez, la pesadilla se invirtió. Una vez, fue un emperador de Roma quien terminó encadenado, arrodillado en el polvo, sirviendo como taburete humano para un rey extranjero. El destino del emperador Valeriano es el recordatorio final de que la rueda de la fortuna siempre gira. Y cuando aplasta a Roma, lo hace con la misma crueldad que Roma enseñó al mundo, año 260 después de Cristo. El desierto cerca de Edesa arde bajo un sol implacable. Pero el calor no es lo que hace sudar a las legiones, es el pánico. El ejército romano está diezmado por la peste y rodeado por la caballería persa sasánida. En la tienda de mando, el emperador Valeriano toma una decisión desesperada. No va a pelear, va a negociar. Cree que su título, que la majestad de Roma, le otorga inmunidad diplomática. Cree que Shapur, el rey de reyes persa, respetará las reglas del juego civilizado. Valeriano sale al encuentro con su guardia personal. Camina hacia el campamento enemigo esperando un debate político. Lo que encuentra es una emboscada. No hay negociación. Shapur no quiere hablar, quiere coleccionar. Los soldados persas se abalanzan sobre la comitiva imperial. Desarmen al emperador, lo tiran al suelo. Las cadenas se cierran sobre las muñecas del hombre que gobierna el Mediterráneo. Es un colapso conceptual absoluto. El dios emperador de Roma es ahora propiedad privada de un rey extranjero. Valeriano no es enviado a una prisión oscura. Shapur tiene una imaginación mucho más teatral y cruel.
Se lleva al emperador con él, no como prisionero de guerra, sino como una mascota exótica. La humillación que sigue es tan específica y degradante que los historiadores romanos apenas pueden escribirla sin temblar de vergüenza. Shapur es un guerrero. Pasa sus días a caballo, y cada mañana, cuando el rey de reyes quiere montar su semental, no usa un bloque de madera, no usa una piedra, grita un nombre. Valeriano, el Augusto, el padre de la patria, es arrastrado desde su jaula. Lo obligan a ponerse a 4 patas en el polvo, con las manos y las rodillas clavadas en la tierra. Shapur pone su bota de cuero sobre la espalda del emperador romano. Usa la columna vertebral del hombre más poderoso de Occidente como un escalón para impulsarse hacia la silla de montar. Cada día, frente a todo el ejército persa, frente a los embajadores de otras naciones, Valeriano siente el peso físico del rey persa sobre su espalda, pero el peso simbólico es infinito. Cada vez que Shapur sube a su caballo pisando el cuello de Roma, está enviando un mensaje visual a todo el mundo conocido. Roma no es invencible. Roma es mi taburete. El emperador vive así durante meses, tal vez años, vistiendo todavía los trapos sucios de su túnica púrpura, convertido en un mueble viviente. Las súplicas de rescate son ignoradas. Shapur no quiere oro. Ya tiene todo el oro que quiere. Quiere disfrutar de la lenta destrucción del orgullo romano. Y cuando Valeriano finalmente tiene la decencia de morir, probablemente de vergüenza y agotamiento, aunque algunos dicen que le dieron oro fundido a beber en una burla final a la codicia romana, su tormento no termina. Shapur no le da un entierro. Llama a sus taxidermistas, desuellan el cadáver del emperador, arrancan la piel en una sola pieza, con cuidado quirúrgico, la curten, la tiñen de rojo intenso, el color imperial, luego la rellenan de paja y cosen las extremidades. El cuerpo disecado de Valeriano se cuelga en el templo principal de Persia, un espantapájaros grotesco con la cara de un César. Durante décadas, cada vez que un embajador romano llega a la corte persa para intentar negociar, lo primero que le muestran es la piel de su antiguo emperador colgada en la pared, mirándolos con ojos vacíos. Es el recordatorio brutal de que el poder es una ilusión frágil. Roma, la maestra de encadenar reinas y estrangular reyes, ha probado su propia medicina. La rueda ha girado por completo, pero al final, ya sea en un desfile en Roma o en un templo en Persia, la lección es siempre la misma. Para los imperios, los seres humanos no son personas, son símbolos, son moneda de cambio. Y cuando el Juego de Tronos termina, el destino de los perdedores siempre es el mismo: ser reducidos a carne, a polvo y a espectáculo. El sol se pone sobre el monte Palatino. La multitud se ha dispersado, borracha de vino barato y euforia patriótica. Los vendedores ambulantes recogen sus puestos. Los esclavos públicos salen con cubos de agua y cepillos duros para fregar las manchas rojas de las escaleras del templo de Júpiter. La maquinaria del triunfo se detiene. Zenobia se sienta en el jardín de su villa en Tibur. Está viva, sí, tiene comida, tiene un techo. Pero cuando cierra los ojos, no ve los cipreses de Italia. Ve las arenas de Palmira que nunca volverá a pisar. Ve las caras de los amigos que señaló para que los mataran a cambio de su vida. El oro que llevaba en el cuello ha desaparecido, pero el peso de la supervivencia es una cadena que no se puede quitar. Roma le ha permitido conservar el cuerpo, pero le ha extirpado el alma. En la oscuridad del Tullianum, el cuerpo de Vercingétorix ya no está. Ha sido arrastrado por ganchos y tirado al Tíber. El río se lleva al rey de los galos hacia el mar.
anónimo, convertido en comida para peces, mientras arriba, en la superficie, los senadores brindan por la paz. Y en Persia, la piel de Valeriano se mece suavemente con la brisa caliente del desierto. Una advertencia eterna, colgada de una viga. Esta es la verdadera cara del poder romano. No son las leyes, ni los acueductos, ni la filosofía estoica. Es la capacidad industrial de convertir a seres humanos, a reyes y reinas ungidos por dioses, en meros accesorios de teatro. Roma no solo te conquista, Roma te digiere, te mastica hasta que no queda nada de ti excepto lo que a ellos les sirve para su narrativa. Nos gusta pensar en los romanos como los padres de la civilización. Admiramos sus estatuas blancas y sus discursos elegantes. Pero si rascas esa superficie de mármol, encuentras sangre seca. La Pax Romana no se mantuvo con diplomacia. Se mantuvo con el terror absoluto de saber que, si cruzabas al águila, no solo morirías, serías borrado. Tu dignidad sería violada, tus hijos esclavizados y tu recuerdo convertido en un chiste en una procesión de domingo. Sin embargo, la historia tiene un sentido del humor macabro. Siglos después, el ciclo se cerró. Los bárbaros volvieron, pero esta vez no vinieron encadenados. Alarico el Godo no caminó detrás de un carro. Entró por la puerta Salaria con la espada en la mano. Los vándalos no desfilaron para divertir a la plebe. Saquearon la ciudad durante 2 semanas. Cuando Roma cayó, no hubo triunfo. No hubo desfile organizado. Solo hubo fuego, gritos y el colapso final de la maquinaria que había triturado al mundo durante 1000 años. Pero por hoy, la ciudad duerme tranquila. El emperador se retira a sus aposentos, convencido de que es un dios. La plebe sueña con la próxima fiesta. Y en el silencio de la noche, lejos de los vítores y la gloria, los fantasmas de las reinas y los reyes rotos observan desde las sombras, esperando pacientemente a que el tiempo, el único verdadero conquistador, reduzca también a Roma a polvo y ruinas. Porque al final, no importa cuánto oro lleves en el cuello o cuántas legiones marchen a tu espalda, el destino de todos los imperios es el mismo: silencio, oscuridad y olvido.